Continuamos con las clases del curso de Pentateuco. En esta ocasión estudiaremos una escena de reconocimiento muy importante del libro del Génesis. Se trata de aquella bella escena, aquel bello episodio en el que Dios visita a Abraham y a Sara junto al encinar de Mambré. Y lo encontramos en el libro del Génesis, capítulo 18. Para esta ocasión vamos a dejar como lectura, para profundizar en este tema, algunas páginas del libro de von Rad, donde da explicaciones sobre el libro del Génesis. En este caso, por lo tanto, quisiera comenzar explicando algunos elementos de las páginas de von Rad para una mayor comprensión, un mejor entendimiento de lo que ahí se dice. En estas páginas aparece un término que es yavista. ¿Qué quiere decir eso? En algunas ocasiones aparecerá la abreviatura, la letra J, sobre todo teniendo en cuenta el idioma alemán. Cuando sale yavista, quiere decir que se está haciendo referencia a una hipótesis que surgió sobre todo siglo XVIII, siglo XIX, dentro de los estudios bíblicos. ¿Qué decía esta hipótesis llamada documentaria o de los documentos? Que los 6 primeros libros de la Biblia habrían sido compuestos a partir de 4 documentos previos. Es decir, que el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Números, Deuteronomio y Josué se formarían de 4 documentos previos, denominados Yavista, que es el que menciona von Rad en las páginas que vamos a estudiar, Eloísta, otro documento, Deuteronomista, tercer documento, y sacerdotal. Y son conocidos sobre todo por las siglas, la J para Yavista, la E para Eloísta, la D para Deuteronomista y la P para sacerdotal, que como decía anteriormente deriva de la denominación en alemán Priester Codex. Entre las descripciones de estos documentos o la posibilidad de ubicarlos cronológicamente, se presentaban diversas teorías, pero entre las más aceptadas estaba que el Yavista sería el más antiguo, el documento más antiguo de los siglos 10, 9 antes de Cristo y compuesto en el Reino del Sur. El Eloísta del siglo VIII habría sido redactado en el Reino del Norte. El Deuteronomista en su forma definitiva sería del siglo VI, ya en el periodo del exilio, y finalmente el documento P o sacerdotal habría sido escrito inmediatamente después del destierro o del exilio, el siglo VI o siglo V. Más o menos esta sería la hipótesis documentaria. En pocas palabras, tiene, por supuesto, un gran desarrollo y una gran reflexión a lo largo de tantos años, desde, como decíamos, desde el año 1800, 1900, todavía en los años 2000, y sigue habiendo quienes siguen reflexionando sobre esta teoría y estos documentos. En las páginas de von Rad también aparece una abreviatura que es DI. Significa que hace referencia a un libro titulado Génesis, el Génesis de 1892, de Dillman. También aparece la abreviatura GU, hace referencia a Hermann Gunkel, a su libro Génesis, traducción y comentario, quinta edición del año 1922. Y también aparece otra sigla PR, que hace alusión a una obra también titulada El Génesis, de Prox, del año 1924. También von Rad menciona a Josefo. ¿Quién es Josefo? Es Flavio Josefo, que nació en Jerusalén en el año 37 y murió en Roma hacia el año 100. Es un historiador judío, miembro del partido de los fariseos
descendía de una antigua familia de sacerdotes. Tiene obras muy importantes para conocer los primeros años de la era cristiana, para conocer el contexto en el que sucedió la encarnación, la vida pública de Jesús, la vida de los o las misiones de los apóstoles. Describe más o menos ese mundo judío que necesitamos conocer para comprender el final del Antiguo Testamento y sobre todo el inicio del Nuevo. También Fonrad habla de unos masoretas. Masoretas también son un sinónimo de texto hebreo. Fonrad, cuando habla de masoretas, también está haciendo alusión a un texto hebreo, al texto hebreo de la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento. Pero ¿quiénes fueron los masoretas? Son cada uno de los gramáticos hebreos que se ocuparon asiduamente durante los siglos sexto al décimo, es decir, del año 600 al año 1000 de la era cristiana, en fijar por medio de vocales que añadieron la lectura de la Biblia. El texto hebreo en su origen únicamente tenía consonantes y los masoretas, para que el pueblo supiera cómo habría que leer esas consonantes, añadieron las vocales. También dividieron y estudiaron los libros, las partes, las secciones, los versículos, palabras, letras y mociones del texto sagrado hebreo. Es decir, toda una tarea gramatical impresionante para que al momento de copiar el texto hebreo no se cometieran errores y al mismo tiempo a la hora de leer el texto hebreo se tuviera una versión, digamos, común, de alguna manera universal, para que se unificara también la lectura. También Fonrad habla de una abreviatura LXX, el número romano 70, los 70. Esta es otra versión de la Biblia del Antiguo Testamento que hace referencia a una traducción en griego. Es conocida también como Septuaginta y fue realizada aproximadamente entre el siglo segundo y tercero antes de Cristo. Se cree que la versión de los 70 o la Septuaginta fue una traducción completa del Antiguo Testamento hecha de una sola vez por 70 o 72 escribas, por eso de los 70, aunque los estudios revelan que es más bien algo simbólico el hecho de considerar a los 70 o 72 escribas, y es probable que hubiera todo un proceso de traducción a lo largo de muchos años y realizado también por diferentes personas. Después de haber dado o explicado algunos de los elementos que aparecerán en las páginas que se necesitan estudiar para esta clase, vamos a entrar de lleno en el texto de Génesis 18. La primera frase que aparece ahí en Génesis 18 es que Yahvé se apareció. Cuando una frase de tal calibre aparece en las narraciones bíblicas, el lector tiene que ponerse muy atento. La lectora tiene que atender muy bien lo que sucederá a continuación. Si Yahvé se aparece, tenemos una aparición de Dios. Y por lo tanto, en las narraciones bíblicas sabemos que hay ocasiones en que no hay ninguna dificultad para reconocer a Dios, pero en otras ocasiones no se sabe que es Dios el que se aparece. Tiene uno que estar atento, por lo tanto, a cómo se darán las cosas. En ese sentido, en este texto tenemos que hacernos la pregunta si se tratará de una trama de revelación. Desde Aristóteles y su obra La Poética, hablaba de dos tramas o dos argumentos que se pueden dar en las narraciones. Uno, la trama de resolución, es decir, que una cosa se resuelve, se soluciona. Lo que estaba perdido se encuentra, el que era pobre ahora es rico, quien estaba triste ahora termina feliz, quien tenía problemas ahora no los tiene. Es decir, hay una especie de solución, de resolución. Y la trama de revelación, por otra parte, tiene que ver con el conocimiento. Saber o no saber. Pasar de la ignorancia al conocimiento. De no saber quién es alguien a reconocerlo.
Y entonces aquí uno se pregunta, ¿qué trama vendrá a continuación? Si el Señor se aparece, si Yahvé se aparece, si Dios va a entrar en escena, ¿se solucionarán las cosas o se reconocerá al Señor? Tenemos que seguir leyendo para poder dar respuesta a esta pregunta. ¿Será reconocido Yahvé? ¿Los personajes que participen en este episodio podrán reconocerlo? Inmediatamente se puede decir que hay una confirmación de que es trama de revelación. ¿En qué sentido? Porque el narrador dice que Yahvé se apareció. E inmediatamente un versículo después dice que Abraham vio tres hombres. Entonces ya tenemos aquí dos puntos de vista diferentes. Y para que acontezca el reconocimiento, o alguien pase de la ignorancia al conocimiento, o alguien sepa que tal persona es tal persona o que Dios es Dios, pues tenemos que unificar los puntos de vista. Hasta este momento Abraham vio tres hombres. No dice la escritura o la narración que ve a Dios. El Yahvé se apareció. Abraham por su parte vio tres hombres. Empezamos por lo tanto como lectores y lectoras a interesarnos de manera fundamental por este tipo de narraciones. ¿Qué pasará? Dios le dirá a Abraham que no es un hombre. Abraham podrá descubrir entre esos tres hombres a Dios o en los tres hombres a Dios. Toda la dinámica de este texto empieza, digamos, con esta pregunta. Si Abraham será capaz de reconocer a Yahvé, porque hasta este momento solo ha visto tres hombres. ¿Cómo le podremos hacer para ir descubriendo si Abraham reconoce a Dios o no? No es tan sencillo porque en el relato no hay un reconocimiento explícito de Dios. La mayoría de frases o la narración va avanzando en medio de la ambigüedad, va avanzando entre alusiones al Dios que se manifiesta. Entonces aquí yo creo que tenemos que echar mano también de un fenómeno de relación entre lector y reconocimiento. Es decir, Abraham no manifiesta claramente que se da cuenta que Dios lo visita, pero tiene frases que hacen pensar en que hay una especie de reconocimiento de alguna otra forma. ¿Por qué? Si uno lee en el texto, dice en el capítulo 18, como ya habíamos dicho, el Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Mambré, cuando estaba sentado ante su tienda a la hora del calor. Levantó la mirada y vio tres hombres, que es lo que hemos estado mencionando, que estaban de pie próximos a él. En cuanto los vio, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda y postrándose en tierra dijo: Mi Señor, por favor, te ruego que no pases sin detenerte con tu siervo. Tenemos un gesto que es postrarse en tierra, pero las palabras fundamentales obviamente son mi Señor. Un reconocimiento de alguna forma de que quien se presenta es alguien importante. Obviamente que con categorías de hospitalidad podríamos decir que alguien le dice a cualquier visitante, mi señor, para darle respeto, para llamar su atención, etcétera. Sin embargo, en una narración donde se ha comenzado desde el versículo 1 con una aparición de Dios, de Yahvé, es importante destacar estas palabras de Abraham, porque de alguna forma, con este gesto de hospitalidad, está reconociendo y dándole un espacio a Dios. Por favor, te ruego que no pases sin detenerte con tu siervo. Abraham se coloca en un nivel inferior con respecto al visitante, y en este sentido él se presenta como siervo. Otra alusión clara de que está reconociendo a alguien importante, alguien que vale la pena recibir
y alguien al que vale la pena dirigirse con esas palabras y colocarse también el propio Abraham con categorías de servidumbre o de segundo lugar o de segunda categoría. Fijémonos porque él también tiene siervos y aún así él es capaz de llamarse de la misma forma. Más adelante, cuando Abraham quiera preparar la comida para estos visitantes, dirá que fue corriendo donde estaba el ganado, tomó un ternero tierno y gordo y se lo dio a su siervo, que a toda prisa se puso a prepararlo. Entonces también tiene siervos. Abraham de alguna forma es señor de su casa, pero abandona ese tipo de categorías para dar lugar a otra relación, en este caso con el visitante. Y además, fijémonos cómo ya dice, en este caso, podría ser también una alusión a Señor, simplemente, si entendemos mi Señor, ya en las páginas de FONRA se nos dará alguna explicación de las distintas formas o posibilidades de traducción de esta frase, pero si nos quedamos con mi Señor, da la impresión de que Abraham ya se dio cuenta que solamente está Yahvé. Había visto tres hombres, pero llama la atención que le llame mi Señor, no mis señores, por ejemplo. O también si fuera simplemente Señor, también quedaría, pues de alguna forma, algún tipo de reconocimiento de una persona individual, es decir, sigue, o si dejamos totalmente a Adonai con un plural, el majestático, por así decirlo, o una alusión a señores, pues tenemos ahí de alguna forma que resolver esta frase, pero ya ahí, independientemente de la forma en que podamos traducirla, tenemos sea mi señor, mis señores, etcétera, tenemos un reconocimiento de la persona que visita. Pero nuevamente está ahí la ambigüedad de la forma en que se podría traducir esta expresión, como muchas veces sucede en la Sagrada Escritura. Luego vuelve al plural en el versículo 4, haré que les traigan agua para que les laven los pies, haré que les traigan agua para que les laven los pies. Luego descansarán bajo este árbol. Parece ser que vuelve a considerar a tres hombres que han llegado a visitarlo. Voy a buscar un trozo de pan y así se repondrán antes de seguir adelante, ya que han pasado junto a su siervo. Ellos respondieron, haz como has dicho. Los visitantes aceptan y responden también, en este caso en plural, responden en plural, haz como has dicho. Luego tenemos ahí una alusión también interesante con respecto a la comida, que da la sensación de que el visitante es alguien importante. Va Abraham deprisa a la tienda donde estaba Sara y le dice, toma enseguida 3 medidas de harina, pero hay una expresión allí en el texto hebreo, solet, que significa de alguna manera una harina fina. Cuando uno pasa, por ejemplo, al libro de Levítico, uno se da cuenta que este tipo de comida puede aludir, pues no a una comida común, puede que haya algo de relevante. Cuando uno va al libro de Levítico, capítulo 2, dice, cuando alguien presente una ofrenda vegetal al Señor, esta será de la mejor harina. Ahí está otra vez la expresión que se utiliza. Cuando alguien presente una ofrenda vegetal al Señor, esta será de la mejor harina. Derramará aceite sobre ella y pondrá incienso. Ahí tenemos pues una alusión también interesante de la comida que va a preparar Sara. Y también dice, haz unos panes, le dice Abraham a Sara. También puede traducirse como pasteles. En este caso está el plural de uga, una palabra que aparece también en otras escenas de hospitalidad o también de alimento que pone en relación lo humano con lo divino. Conocemos ya un pasaje de la Sagrada Escritura en el libro de los Reyes, conocido por el profeta Elías, que visita a una viuda, a la viuda de Sarepta. Cuando uno lee ese pasaje, dice, Elías le gritó en el versículo 11 del capítulo 17,
tráeme también un poco de pan. Ella le dijo, vive el Señor tu Dios, que no tengo nada de pan cocido, solo me queda un puñado de harina en una vasija y un poco de aceite en una jarra. Precisamente estaba recogiendo un poco de leña para preparar algo para mi hijo y para mí. Lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo, no temas, ve a casa y haz lo que has dicho, pero antes hazme a mí una pequeña porción de pan, y aparece esta expresión, ugá, hazme una, hazme a mí una pequeña porción de pan y tráemela, para ti y para tu hijo la harás después, porque así dice el Señor Dios de Israel, no faltará harina en la vasija ni aceite en la jarra hasta el día en que el Señor haga caer la lluvia sobre la tierra. Entonces aquí en esta escena también de hospitalidad, de alguna forma hay una relación entre lo humano y lo divino, entre la viuda de Sarepta y el profeta, y también se utiliza esta misma expresión. Y en el capítulo 19, también Elías que está desfalleciendo, tenemos ese capítulo en el que se dirige hacia el monte Horeb. Está desesperado Elías, dice, basta, Señor, quítame la vida, que no soy mejor que mis antepasados. En el versículo 5 del capítulo 19, se acostó y se quedó dormido, pero un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Aparece un ángel, parecida a la escena de Mambré, pero aquí en este caso es el ángel el que trae la comida, levántate y come. Elías miró y vio a su cabecera una porción de pan cocido todavía caliente y un jarro de agua. Vuelve a utilizarse también la misma expresión, una porción de pan, de pastel. Comió, bebió y se volvió a dormir. De nuevo el ángel del Señor lo tocó y le dijo, levántate y come, pues te queda todavía un camino muy largo. Él se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento anduvo 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, la montaña de Dios. Tenemos pues otra vez una mención de este tipo de comida que pone en relación lo humano con lo divino y que son alusiones que pueden ayudar a entender el reconocimiento velado o la relación que se va estableciendo en el Génesis 18 entre Abraham y Dios o entre Abraham y estos tres hombres que aparecen junto al encinar de Mambré. Pasamos a otro elemento dentro de este episodio que también alude a una especie de escena de reconocimiento o la posibilidad de reconocer que el visitante no es un visitante cualquiera. Aparece enseguida una mención de omnisciencia de Dios, omnisciencia, el que todo lo sabe. En el versículo 10 dice que se le dirigen unas palabras a Abraham por parte del visitante, por parte de Dios. Bien, dentro de un año te veré de nuevo, volveré, también se puede traducir, volveré, y para entonces tu mujer Sara tendrá un hijo. Dentro de un año volveré, dentro de un año te veré. Aparece de nueva forma el singular. Y para entonces tu mujer Sara tendrá un hijo. Es un anuncio fundamental e importante, de los más importantes en toda la Sagrada Escritura. Sabemos que es el anuncio del Hijo de la promesa. Hemos estado recorriendo varios capítulos del libro del Génesis con la expectativa de cuándo tendrá Sara un hijo, el hijo de la promesa, el hijo del que se ha hablado tanto en los capítulos anteriores. Y en esta visita de Dios al encinar de Mambré acontece lo esperado. Tu mujer tendrá un hijo. Fijémonos ahora cómo en esta escena de la visita de Dios a Abraham y Sara acontece un gesto de la risa. Conocemos ya el texto porque lo hemos mencionado en clases anteriores, sobre todo en la que hablábamos de los padres, de las madres, hijos, hijas en el Génesis, la dificultad de la esterilidad, pero ahora también nos detenemos un poco efectivamente en la contraposición que se establece.
en este relato entre la omnisciencia de Dios y la incomprensibilidad, por así decirlo, humana. En este caso, la vinculación entre omnisciencia y omnipotencia se da a través de la risa de Sara, es decir, Dios sabe y por eso dice que vendrá el próximo año y Sara tendrá un hijo. Sabe que puede Sara tener un hijo. Dice que tendrá Sara un hijo. Sara lo que sabe es que no puede. Y la risa es lo que vincula ambas situaciones. Dios sabe y puede. Sara sabe que no puede. Hay un conocimiento de ambos, pero son conocimientos distintos. Uno el de Dios de que puede y otro el de Sara que no puede. Sara se echó a reír pensando, siendo ya una mujer anciana, ¿voy a sentir placer con un marido tan viejo? Incluso Sara también habla de la imposibilidad de Abraham para tener un hijo. El Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿cómo voy a ser madre siendo tan vieja? Ahora aquí empiezan a juntarse las perspectivas. ¿Por qué se ha reído Sara diciendo? Ahora bien, uno podría decir que Dios espera una respuesta, pero no es ese el único nivel que mantiene la narración, porque a continuación sigue hablando Dios otra vez. Dice en el versículo 13, pero el Señor dijo a Abraham. En este caso se nos revela nuevamente que Dios se ha dado cuenta. Ahora pasamos a otro nivel de sabiduría, es decir, no solo se da cuenta o no solo anuncia que nacerá un hijo, sino que se da cuenta también de que Sara se ríe. Nosotros sabemos, o también el texto da la impresión de que Sara está en la tienda, está escuchando lo que dicen los visitantes, pero parece ser que no está en la escena principal. O también es posible que Dios esté en una posición que no, donde no ve a Sara, pero Sara sí escucha. El versículo 13 nos dice que Yahvé le dijo a Abraham. El narrador en este caso nos dice que es Dios el que habla con Abraham. Pero uno también ya puede a estas alturas del relato intuir que ya Abraham puede que se haya dado cuenta que efectivamente está recibiendo al Señor como visitante, que es el Señor el que ha dicho que dentro de un año su mujer tendrá un hijo y también que sabe que Sara se ha reído. Aquí en el versículo 13 parece que ya empiezan a juntarse las perspectivas. El Señor Yahvé le dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Y viene la frase más importante. ¿Hay algo imposible para el Señor? Versículo 14. ¿Hay algo imposible para Yahvé? El relato, por lo tanto, y el episodio avanza de la aparición a la comida, de la comida a la revelación de conocimiento, a la omnisciencia, a la manifestación de que Dios sabe, a la imposibilidad o el conocimiento de la imposibilidad que tiene Sara y ahora a la manifestación de que para Dios no hay nada imposible. Para repetir nuevamente, el año que viene por estas fechas, volveré, te veré de nuevo y Sara tendrá un hijo. La frase es muy difícil encontrarla nuevamente en la Sagrada Escritura. Tal cual en el texto hebreo, la expresión que aparece ya no estará así explícitamente en otro texto del Antiguo Testamento. Habrá utilización de la misma palabra en varios textos para hablar de las maravillas que Dios hace, de las obras majestuosas, o sea, siempre en relación con las posibilidades o la omnipotencia de Dios, pero no en esta forma de expresar aquí en Génesis 18:14. Será hasta el Nuevo Testamento cuando
Lucas, en la escena en la que se anuncia a María que será la madre de Jesús, vuelve a utilizar casi exactamente esta frase, solo que para comprender bien la frase necesitamos pasar al texto griego, en este caso la traducción del Antiguo Testamento en 18:14 dice, me adinatei para theo rema. Y en el caso de Lucas 1:37, jotiuk, adinatesei para theu pan rema. Mientras da la impresión o el sentido del Antiguo Testamento era como una especie de pregunta, tanto en el texto hebreo viene una partícula interrogativa en el texto hebreo, en el caso del texto griego viene la partícula me. En este caso quedaría como alguna pregunta. ¿Hay algo imposible para Dios? En el Nuevo Testamento, por otra parte, sería ya una afirmación, porque no habrá nada imposible o no será nada imposible para Dios. También pasa a utilizarse más bien el futuro, quizá ya como un anuncio de futuro, de promesa para María, de que efectivamente, aunque no conozca varón, ella será la madre de Jesús. Pero en ambos casos, como podemos observar, tanto en el pasaje de la aparición de Dios junto al encinar de Mambré, como la aparición del ángel a María, aparece la misma situación, una cierta imposibilidad, aunque no explícitamente manifestada por María en cuanto a su persona, sino en cuanto a la relación con un varón. Aquí en este caso sí es en cuanto a las personas, tanto Sara o Abraham como imposibilitados para tener un hijo. De todas formas, se acentúa en ambos casos, en ambos textos, lo que es posible para Dios, lo que Dios puede hacer. Y se afirma efectivamente que no hay nada imposible, que Sara tendrá un hijo y que María también será la madre de Jesús. María terminará diciendo por eso con toda razón, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y en este caso, pues sería un eco de lo que la misma frase del ángel ha dicho, no hay nada imposible para Dios, y que eso es lo que desea María, que se cumpla. En el caso de Sara habría que seguir esperando todavía algunos capítulos más hasta que nazca Isaac, que es un pasaje que también ya hemos presentado en otras clases, en el sentido de que efectivamente cuando nace Isaac, ahora ya la risa de Sara manifiesta no su imposibilidad para tener un hijo, sino lo que a Dios ha hecho o las posibilidades que Dios ha tenido hacia su persona. En el capítulo 21 dice, versículo 5, tenía Abraham 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Y Sara dijo, Dios me ha hecho reír y todos los que lo oigan reirán conmigo. Y añadió, ¿quién le iba a decir a Abraham que Sara amamantaría hijos? Y sin embargo yo le he dado un hijo en su vejez. Creció el niño y lo destetaron. Abraham dio un gran banquete el día que destetaron a Isaac. Las promesas se cumplen, las posibilidades se hacen realidad cuando Dios visita a su pueblo, y en este caso la visita del Dios Yahvé a Abraham y Sara manifiesta que en un reconocimiento de tal calibre como el de Génesis 18 podemos reconocer a un Dios que visita, a un Dios que sabe y a un Dios que puede. De parte de Abraham y Sara, en medio de las ambigüedades y de las dificultades para el reconocimiento, van paso a paso efectivamente manifestando que reciben y aceptan la propuesta de Dios. Ciertamente, a veces no es tan sencillo, y la risa puede ser el gesto que permanezca frente a una propuesta de Dios. Pero es cuestión de tiempo, y versículos y capítulos más adelante, efectivamente, ya Sara no reirá, porque no considera que lo que dice el visitante pueda ser realidad. Reirá efectivamente de que eso ha llegado a ser realidad. Y en el caso de María en el Nuevo Testamento, también aceptará la propuesta del ángel y con su vida y con su fe reconocerá también que para Dios no hay nada imposible y será la madre de Jesús sin conocer varón. La bibliografía para esta clase, como decíamos desde el comienzo, se recomienda la lectura de las páginas de Gerhard von Rad, el libro del Génesis, Salamanca,
editado en la ciudad de Salamanca, editorial Sígueme, en el año 1982.